Ha sido ministro de Economía de la provincia, además ministro de Educación, actualmente es profesor de nuestra universidad. Y el tema que nos trae para dialogar justamente con Juan es la reforma tributaria. Hay tres ejes fundamentales, contador: lo fiscal, lo previsional y por supuesto lo laboral. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación ante todo. Efectivamente, el gobierno ha planteado tres ejes desde el punto de vista económico, que son los mencionados, y también otro que es de la reforma de la justicia, que no es directamente económico, pero que tiene una incidencia muy importante. Creo que es este conjunto de reformas que está planteado tiene una diferencia con quizás lo que ha ocurrido en otras décadas, incluso 80, 90, ¿no? En donde esta era una decisión del Poder Ejecutivo que se informaba, se comunicaba que esto iba a ser así desde mañana. Esto está planteado por el gobierno como una propuesta para que el Congreso lo debata. Y esto está bien, porque este es un sistema democrático en donde todas las expresiones político-partidarias deben tener su intervención, asumir la responsabilidad que cada uno le compete, y de eso se va a enriquecer seguramente la propuesta original y saldrá algo que no sea exactamente igual. Esperemos que sea mejor que lo que se propone originalmente, pero va a tener un determinado consenso político y por lo tanto social, y esto es muy importante porque eso le da solidez, le da sustento para que después se proyecte en el tiempo, porque en la Argentina vamos demasiado de bandazo en bandazo, un día vamos para arriba, otro para abajo, un día a izquierda, otro día a derecha, y necesitamos una cierta línea de continuidad, independientemente de quién gobierne, no solo de la persona, sino del partido, en donde haya algunos temas claves que sean concordantes entre todos, y que se pueden acordar, como en muchos países del mundo se hace. En Estados Unidos gobernaban los demócratas, ahora los republicanos, y no ha habido cambios draconianos, sustanciales. Hay cuestiones que son de detalle, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Francia, en Alemania, en España, en cualquier lado. Eso necesitamos en la Argentina, una cierta continuidad de orientación, porque si no, un día vamos al sur, otro día vamos al norte y terminamos quietos en el mismo lugar, porque caminamos 5 pasos para allá, después 4 para el otro lado y no avanzamos. Entonces, creo que esta participación del Congreso es muy importante y confío en que va a enriquecer las propuestas y le va a dar una perspectiva de largo plazo, que es lo que necesita la Argentina. En lo laboral, ¿qué podemos conocer? Bueno, en lo laboral el gobierno ha planteado su propuesta de 15 puntos, 15 aspectos, que serían largos en detallar, ¿no? Pero creo que hay 2 o 3 que vale la pena resaltar. Por un lado está el tema del blanqueo laboral. Hoy sabemos que hay 1/3 de la población, en Jujuy probablemente un 40%, 45% de la población que trabaja en negro. Nosotros tenemos mucho comercio informal, mucha actividad informal, y por lo tanto el empleo también es informal. Esto, por un lado, le retrae recursos al Estado, porque toda esa gente que trabaja no le paga al Estado sus impuestos, y por lo tanto tampoco declara a los empleados, y los empleados entonces no tienen la cobertura ni de seguridad social, jubilación, ni de obra social, ni de seguro de riesgo del trabajo, ni de nada. Están desprotegidos totalmente. El planteo del gobierno es tratar de incorporar. Hay más o menos 4 millones, 3 millones y medio de personas en el país en esta situación. Tratar de incorporar por lo menos 1 millón de personas en esta primera etapa, en que va a ser gratis los primeros 6 meses este blanqueo. O sea, el empresario que tenga 1 empleado, 2 empleados, 5 empleados, lo que sea, en estas condiciones lo va a poder declarar y no va a pagar nada de lo que debió haber pagado hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, esto es un atractivo interesante para decir, bueno, nos ponemos al día, no, para atrás no debo nada, pero desde hoy en adelante empiezo a cumplir, y la gente, el empleado, empieza a tener la protección que todos queremos tener y que los que trabajamos en blanco la tenemos. ¿Y por qué puede haber un cuarto o 1/3 de la población que no la tiene? No es justo. O sea, creo que es una reforma que está orientada en el buen sentido. Concordante con esto está lo otro, que es la rebaja pautada en 5 años de los aportes patronales, o sea, del costo laboral, porque hay una diferencia entre lo que el empleado cobra y lo que el empresario le cuesta ese empleado.
Y esta diferencia es enorme. Un empleado dice, sí, pero yo cobro 10.000 pesos, ¿no?, en el bolsillo, porque gana 12, supongamos, bruto. Pero al empleador, claro, perdón, al empresario, eso que yo le cuesto 10.000 de sacar del bolsillo, a él le cuesta 20.000. Entonces, el empleador recibe 10, pero el empresario paga 20. Entonces, claro, hay una gran brecha. Y estos son los costos de del impuesto, llamados impuestos al trabajo, las contribuciones patronales, que están planteados ir rebajando paulatinamente. Y esto también va a ser un incentivo para que la gente, que ahora tiene gente en negro, lo blanquee gratis, digamos, los primeros 6 meses, y luego va a saber que tiene a lo largo de los próximos años una rebaja en esa carga, de forma tal de que sea más llevadera, porque este impuesto incide en los costos. Y los costos finalmente se trasladan a los precios, y ahí también está la implicancia en la inflación, es decir, en la subida de precios. Entonces, esta reforma, que aparentemente es nada más que para el empresario o para los trabajadores que ahora se incorporarían en blanco, también le interesa al conjunto de la población, porque va a impactar menos en los precios de los productos y por lo tanto tenemos que seguir bajando la inflación. Una última pregunta que le quiero hacer, que le queremos hacer todos, en realidad, es, ¿abarcará también a la justicia? ¿El juez va a pagar impuestos a las ganancias como todos? Bueno, esta es una vieja discusión en que yo creo que el Poder Judicial, y que se ha concretado en una acordada de la llamada Corte de la Mayoría Automática en la época de la presidencia de Carlos Menem, dictó una acordada diciendo que la ley, porque salió una ley que la promovió Cavallo, y la aprobó el Congreso, en el cual todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial pasaban a pagar el impuesto a las ganancias. La Corte dictó una acordada. Las acordadas son actos administrativos de la Corte, no son actos judiciales. Únicamente puede dictarse un acto judicial, que no es una acordada, es una sentencia, en juicios. No había ningún juicio. La Corte hizo mal las cosas, ilegalmente las cosas, pero nadie se atreve a decir esto, y dictó una acordada, que es un acto administrativo interno, es como si compren 5 kilos de café o limpien, hagan lavar el auto, ¿no es cierto?, esas cosas, para resolver un tema que tenía que ser resuelto mediante una sentencia si hubiese habido un juicio. No había ningún juicio, por lo tanto no podía dictar sentencia. Con eso con esa acordada la Corte dijo, esa ley que aprobó el Congreso es inconstitucional. Bueno, han pasado 30 años casi, 25 años, y siguen sin pagar. Y no solamente los jueces, los secretarios, los defensores y todos los empleados del Poder Judicial. Ninguno paga impuesto a la ganancia, que paga el resto de los mortales, digamos, ¿no? Bueno, el año pasado el Congreso sancionó una nueva ley diciendo que los jueces todos los funcionarios judiciales van a pagar impuesto a las ganancias, pero tiene una limitación. Solo los que entren a trabajar al Poder Judicial a partir del 1 de enero de este año que pasó, o sea, 1 de enero del 17. Los nuevos que ingresan van a pagar. Yo creo que va a haber un conflicto ahí, porque los nuevos después van a decir, ¿y por qué yo pago y el otro juez que se sienta en la oficina al lado no paga? Entonces va a estar en discusión el principio de igualdad ante la ley y demás. Yo creo que tienen que pagar todos como pagamos todos, y si no paga nadie, no paga nadie. En realidad deberíamos pagar todo, ¿no? La idea es que si pagamos todo, todos vamos a poder pagar menos. Cuando pagamos menos, los menos que pagamos más. Y no es justo esto. Yo creo que los jueces requieren, todos los funcionarios judiciales, requieren ponerse, digamos, en el lugar del conjunto de la población. No son seres especiales. Y tienen un privilegio, que es tener muy buenas remuneraciones, lo cual está muy bien porque su actividad es exclusiva, ¿no es cierto?, para esto, y necesitan tener una tranquilidad económica para resolver conforme a la ley, pero esto no los hace distintos frente a la ley tributaria, a la ley impositiva. Bien, Juancito, acá nos está haciendo señas la producción. ¿Y hasta cuándo los aumentos en los servicios? Los aumentos en los servicios todavía van a seguir todo el año que viene, seguramente, porque las tarifas estaban excesivamente retrasadas, no pagábamos el costo. En realidad, en el interior pagábamos más cerca del costo, no pagábamos el costo del servicio, pero pagábamos más cerca del costo. Los grandes privilegiados siempre han sido, en los últimos 50 años probablemente, en la Argentina han sido los porteños,
que pagaban miseria, tenían casas llenas de aires acondicionados, piletas climatizadas, todo, y pagaban 70 pesos por mes de luz. Y nosotros acá ya pagábamos 300, por ejemplo, ¿no? Y sin tener la pileta climatizada y demás. Lo mismo con el gas. Esto va a ir aumentando, lo han sentido mucho más fuertemente los porteños, y está bien que así sea. Pasa lo mismo con el transporte. El transporte hasta hace un año y centavito, 15 meses, viajar en subte costaba 1 peso. 1 peso. Hoy cuesta, creo que 6, si no mal no recuerdo. En el mundo, ¿no? Un viaje en subte, similar, incluso más largo, porque por ahí hay líneas mucho más largas, y cuesta 30 pesos. Porque el costo del servicio es. Ahora, cuando no lo paga el que está usando, lo terminamos pagando todos, los que no lo usamos. Si nosotros, por ejemplo, un jujeño que nunca ha ido a Buenos Aires, está pagando el subte de los que usan el subte en Buenos Aires, porque eso se subsidia. ¿Y de dónde sale la plata del subsidio? Y de lo que todos ponemos de alguna forma cuando compramos el pan, la gaseosa, el vino, el asado, etcétera, estamos pagando un poco de impuesto, un poco bastante de impuesto, digamos, ¿no? Y eso, una parte de eso va para que los porteños paguen menos. No es justo eso. Hay una reversión, el presidente anunció hace un par de días que la tarjeta SUBE, que es con la que se pagan, ¿no es cierto?, estos servicios, igual que acá ahora, va a ir aumentando 50 centavos por mes todo el año que viene. Entonces va a pasar de 6.50 a 12.50. Nos asombramos de esto, pero resulta que un café en la confitería cuesta 50 pesos. Y una cosita así de agua con un poquito de café y una cucharadita de azúcar. Y nadie critica que eso cueste tan caro. Y en realidad quizá no es que eso sea tan caro, es que el transporte es demasiado barato. Es mucho más caro. Imagínense, hay que mantener vías, trenes, locomotoras, personal, guardia, sistema eléctrico, etcétera, y queremos pagarlo por nada. En el mundo los servicios, igual del tren, ¿no es cierto?, que esperemos que se vaya recuperando. Nosotros soñamos con viajar, yo he tenido la suerte hace poco de estar en Europa y en China, y viajar a 300, a 400 kilómetros por hora. He viajado en tren, ¿no? Maravilloso. Entonces ir de acá a Córdoba tarda 3 horas, por ejemplo. Pero hay que pagarlo, cuesta. No se puede tener ese servicio gratis, porque si no, lo que yo que lo uso no estoy pagándolo, lo terminas pagando vos que no lo usaste, y eso no es justo. Entonces hay que buscar la equidad, que es que cada uno pague lo que consume, cada uno pague en los costos de aquello que usa. Si usa una cosa más cara, tendrá que pagar más caro. Bien. Juan, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros en este mediodía y compartir un poco más sobre las reformas que se vienen en lo que falta de este año y decisivo el año 2019 para esta gestión, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es que sea decisivo para el país, ¿no? A mí, más que una gestión particular de gobierno, me interesa algo que nos sirva a todos como sociedad. Si no hacemos las cosas como se hace en general en todo el mundo, bien las cosas, nunca va a pasar. Un dato final. Hoy la Argentina tiene la productividad, está recuperando la productividad de hace 20 años. Estamos llegando al mismo nivel que hace 20 años, después de haber hecho así. Quiere decir que hoy estamos como en el 98. Esto quiere decir que en 20 años no hemos progresado. Mientras tanto, todos los otros países sí han progresado. Y por lo tanto, nosotros vamos quedando más atrás en la cola. No quiero esto para nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes, muy amables.